crear interacciones importantes entre su medio estudiantil y hará del estudiante algo diferente. Para los estudiantes que tienen que hacer un trayecto cotidiano entre su casa y la universidad, entonces el medio de su clase, su trabajo, es también un soporte importante porque es a través de la clase, del lugar donde él va a poder socializar. Es efectivamente el lugar donde más se socializa en las universidades. O la mayoría de los estudiantes que a veces duermen en el mismo campus o forman parte de otro grupo de pertenencia. Entonces, el vivir ahí es importante. Un avance importante en estos trabajos es mostrar también que no solamente basta mirar las cosas desde un punto de vista psicológico o pedagógico, sino también es importante verlo desde las dimensiones sociológicas, económicas y otras, porque eso efectivamente es mucho más complejo de lo que hemos visto hasta ahora. Estos trabajos confirman, y ya lo hemos visto con las otras presentaciones, la pregunta, el compromiso del estudiante en su primer año universitario y su programa de aprendizaje, que es muy importante, y lo vemos también a través de una serie de experiencias que se han realizado o estrategias que se realizan para intentar aumentar la calidad del compromiso con su recorrido universitario y cómo empieza a intervenir sobre las intervenciones, los dispositivos académicos, pero también es importante pensar en un sistema de calidad y de información que le puede proporcionar una institución. Esto es inclusive para darles un primer aporte de las preguntas que se han hecho. Ahora voy a hacer un zoom sobre los trabajos que nosotros hemos realizado en el marco de la Universidad de Lovaina. Yo primero voy a explicar hacer unas constataciones bastante someras, bastante sucintas. Les voy a dar una primera percepción. Cuando nos preguntamos en el tema de la perseverancia, y ya lo vimos con las presentaciones de Carla y Jorge, abordamos el tema retención o perseverancia. Entonces, según los trabajos, el abandono o la permanencia, la persistencia, la perseverancia, en fin. De la misma manera abordamos el tema de compromiso o si vamos hasta el final, el logro final universitario. Según los términos que utilicemos y según el acercamiento que le demos, eso va a traducirse como de preocupaciones diferentes, y lo vemos a través de la exposición de Judith, no me acuerdo tu nombre, pero el tema del sistema de la calidad y la manera como se define un término va a definir también los indicadores que van a ser considerados. Si abordamos la noción de retención en el sistema, es a menudo una preocupación institucional más que una preocupación del estudiante que no tiene ganas de estar encadenado, tal como lo presentaba Carla. Entonces, la importancia de los términos utilizados es importante. En la elección que yo voy a hacer aquí, voy a utilizar el término perseverancia en una perspectiva, lo que va a permitir al estudiante, si el estudiante persevera, es decir, que él se compromete y eso le permite adquirir un conocimiento, un aprendizaje. Y a través de los trabajos que yo les voy a presentar, son más bien preocupaciones pedagógicas y cómo podemos sostener o apoyar el apoyo del estudiante, favorizando su motivación vocacional y su logro académico. El acercamiento para el conjunto de los trabajos que han presentado se inscribe en el marco de la cátedra pedagógica que fue creada hace unos 15 años en Lovaina la Nueva. Lo que es importante de saber es que la elección que fue hecha en esta cátedra desde un comienzo fue hacer una especie que las investigaciones que realicemos sean articuladas con problemas de terreno, con preguntas que se hagan los profesores, el universo universitario, para poder tomar distancia con esta pregunta y poder aportar respuestas, entre comillas, proposiciones o hipótesis de trabajo para poder hacer avanzar las cosas. Las temáticas que se desarrollaron en el marco de esta cátedra universitaria son diversas, pero yo voy a focalizarme sobre la perseverancia y los éxitos, y después el trabajo académico
de los profesores universitarios y la interacción entre los dispositivos académicos que proponemos en la sala de clase, los efectos que puede tener con respecto a la motivación y al aprendizaje. Cualquiera sean estas temáticas, la elección que ha sido consiste en articular el tema de la comprensión, tomar distancia entre la investigación, la intervención que podemos poner en marcha para poder facilitarlo, y el tema de la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar la eficacia de las intervenciones puestas en marcha? Yo me voy a servir o voy a utilizar estas tres palabras clave: intervenir, evaluar, para presentarle algunas de las investigaciones que hemos realizado estos últimos años y cómo ellos han inspirado dispositivos de intervención y cómo nosotros hemos podido medir su eficacia. El primer punto, la comprensión de la perseverancia, del logro. La perseverancia, yo me focalizo en eso. Le voy a dar algunos elementos del contexto belga, porque es muy diferente del sistema chileno y yo creo que es muy importante saberlo para poder comprenderlo, y hay que saber el contexto en el que estamos, cómo concebimos el concepto de perseverancia, y les presentaré también las tres elecciones que fueron hechas en estos diferentes trabajos. Es una acercación diferenciado, cualitativo del proceso según su duración. Algunos elementos del contexto en Bélgica y básicamente en la comunidad francesa, el porcentaje de abandono son muy importantes porque están cerca del 60%. Eso puede parecer mucho, pero hay que entender también un elemento que olvidé decir, pero que es fundamental en el sistema belga: el proceso de acceso a la universidad es libre, es abierto, y no hay condiciones de acceso a la educación superior salvo haber logrado el liceo. Cualquiera fuere su resultado, es decir, que un estudiante que logra su formación de liceo puede lograr ir en todos los programas universitarios que existen. Puede tener estudios de ciencias sociales, pero después dice: no, me voy a inscribir en medicina, o inscribirse quizás en matemática. Después es él el que tiene que lograrlo. Pero el tema de la elección es libre, lo que les pone muchos problemas con respecto a la orientación, porque en Chile el problema es saber, cuando tenemos una elección tan amplia, cómo puedo elegir algo y cómo puedo preparar este proceso de transición hacia la educación superior. Porque nosotros tenemos 60% que van a fracasar el primer año, entonces una buena parte, un 35% van a fracasar, pero van a comenzar el año siguiente para ir hasta el final del programa de formación, y hay un 25% que van a fracasar y que van a abandonar definitivamente los estudios superiores. Entonces, para esos alumnos, ellos van a hacer quizás otro tipo de formación, van a partir más bien al medio profesional inmediatamente. Y como ustedes lo comprenden, un proceso de acceso abierto, si después de unos años, de unos meses se dan cuenta que la elección que hicieron no es la buena, el año siguiente van a inscribirse en otra vía, en otro programa de acceso, porque hay una libertad para eso. Esta libertad no es tan total, porque hay algunos años que uno puede hacer un primer año de carrera y después hay que elegir muy bien. Por lo tanto, estas cifras son estables desde hace algunos años, aunque hasta ahora, para poder mantener la perseverancia, estas cifras son bastante estables. Ahora, el número de estudiantes y las modalidades de orientación han evolucionado de una manera, y entonces el porcentaje de fracaso, de éxito, quizás somos el único país que tiene este acceso abierto. Hay sistemas que son más cerrados o más orientados en lo que se refiere al acceso a la universidad. Estas elecciones tienen consecuencias económicas en términos de elección para los padres, para los alumnos y también para el sistema educativo de la comunidad francesa, porque estos estudiantes son financiados, son costos caros en términos psicológicos, pedagógicos, en términos a los años que va a durar una formación, lo que eso representa. En ese contexto, la noción de perseverancia y de éxito
están en el corazón de las preocupaciones de los estudiantes, de la familia, de los diferentes actores del proceso universitario. Y estas preguntas se van a hacer en diferentes momentos de un año, de primer año académico. Entonces van a pasar un proceso de transición entre el final del liceo y el primer año universitario. Son la elección. La pregunta es: ¿qué voy a elegir? Las primeras semanas son muy importantes en términos de adaptación y de adaptación. Es ahí donde verán aparecer estas cosas, estos sistemas de adaptación académica, desde que es confrontado o enfrentando los primeros tests y pruebas. Aparece de nuevo la perseverancia y el éxito. Hay un término en Bélgica que se dice, tenemos el blocus antes de los exámenes, o sea, son 10 días antes de los exámenes, donde la idea para los alumnos es en ese minuto donde hay que estudiar todo de memoria. Es decir, todo de memoria antes de ir al examen. Y por extensión, ese periodo se llama el bloqueo. Es el periodo intensivo de estudio antes de comenzar su periodo de exámenes. Los cursos se suspenden y los alumnos solamente tienen, entre comillas, estudiar. Pero es un periodo particular, estresante, particularmente desconocido por los primeros estudiantes que empiezan el primer año. Hay mucho estrés, mucho abandono en este periodo, porque los alumnos están un poco liberados a sí mismos y entonces tienen 7 exámenes que presentar y tienen que hacerse cargo ellos mismos preparando sus estudios, y entonces los resultados aparecen y todo lo que eso puede encadenar. Entonces, en este minuto clave del bloqueo, la pregunta que nos vamos a hacer: ¿cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta para comprender lo que pasa? No es lo mismo por una persona que se va al cabo de 3 semanas o la persona que va después de los primeros exámenes. ¿Cuáles son las variables que se toman en cuenta? ¿Cuáles son los dispositivos que puede proponer la institución para poder ayudar al alumno en el éxito? ¿Y cuál es la eficacia de estos dispositivos que se han sido puestos en marcha para el estudiante? En términos de perseverancia, dicho así, la manera como lo hemos definido, tomaré directamente la cita, es la voluntad que un estudiante tiene de comprometerse con sus estudios en este compromiso y de mantener este compromiso a lo largo de todo su curso universitario, particularmente el primer año, cualquiera fuere los obstáculos que él encontrare, es poder sobrepasarlo, y le permitirá continuar esta perseverancia, continuar sus estudios, mantener sus esfuerzos, inclusive si estos obstáculos hacen el recorrido mucho más difícil. Entonces, la perseverancia es esta idea de mantener su compromiso durante la duración y confrontar los obstáculos presentados y poder sobrepasarlos. Podemos tomar diferentes maneras de medir esta perseverancia siguiendo los estudios. Puede ser la duración de inscripción en el marco de la institución. En algunos casos, otros estudios han demostrado una vez que perseveramos es porque obtenimos el diploma, o también lo podemos ver a través de diferentes compromisos y de comportamiento, a través de la participación en los cursos, los trabajos prácticos, las horas con las que utiliza para aprender o para estudiar, en fin. Voy a hablar sobre una elección que nosotros hicimos a través de nuestros diferentes estudios, es que para estudiar esta perseverancia en la universidad no podemos trabajar por factores aislados. Es decir, que si yo tomo la idea del tipo que los estudiantes toman antes de llegar a la universidad, eso va a determinar el hecho que ella pueda perseverar y lograrlo. Si fueron bien orientados, sabemos si ellos van a lograrlo o no. Pero si vienen de tal medio social, vamos a también saberlo si pueden lograrlo. No es ese approach que nosotros queremos hacer. Nosotros tomamos en cuenta muchas variables a la vez y basarnos también en modelos teóricos que tratan de explicar los procesos que nos llevan hacia la perseverancia y hacia el logro. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es considerar las interacciones, las interrelaciones entre diferentes variables para comprender este proceso de perseverancia. Y así hicimos mucha elección de diferentes modelos. Aquí yo les quiero ilustrar los 5 modelos que hemos utilizado en el marco de nuestro trabajo.
Cada uno los voy a ilustrar, los voy a presentar muy brevemente y los voy a ilustrar según una de las investigaciones que hicimos y qué podemos sacar en provecho con respecto a la perseverancia en términos de resultados obtenidos. El modelo de Tinto, la integración académica y social, no les voy a mostrar ahí las cifras porque solo decirles que es el objeto del doctorado que yo he promovido de Julia Smith, que se interesó qué es lo que permite a los estudiantes agarrarse de sus estudios desde las primeras semanas, comprometerse. La hipótesis es que eran las primeras semanas antes de una evolución que los permiten a ellos agarrarse e integrarse social y académicamente, establecer relaciones o contactos para tener una red de relaciones con estudiantes, pero también con los profesores. Integrarse académicamente es comprender cómo funciona el sistema universitario, qué es lo que hay que hacer, en qué minuto y cómo hacerlo para poder ponerse en una perspectiva positiva. Julia se interesó en la integración social, la integración académica y en los sentimientos de eficacidad o de eficacia personal. Creer que uno puede o no lograr sus estudios. Estos tres factores han sido los que estudió particularmente. Lo que yo quiero poner en evidencia aquí, en este esquema, es qué es lo que lleva a los alumnos a querer perseverar, a tener la intención de continuar sus estudios. Es entonces lo que influye es la integración académica y social, ciertamente, a través del compromiso institucional, sentirse perteneciente a la institución y el compromiso con respecto a su objetivo de formación, de sus estudios propiamente tal. Y por otra parte, el sentimiento de eficacia personal viene también reforzar esta idea de perseverancia y también va a influenciar el compromiso con respecto a su objetivo y con respecto a la institución y la integración académica. Simplemente para presentarle este modelo, hay unas relaciones muy complejas en estas variables y sería muy simple decir que si él piensa que va a lograrlo, él va a perseverar. No. Si él piensa que lo va a lograr, va a tener una influencia en su compromiso que inclusive en sí mismo le permitirá integrarse y que también tendrá una influencia en las otras integraciones. Son interacciones muy importantes que hay que tomar en cuenta y la intención de perseverar está asociada al compromiso y a la perseverancia efectiva. ¿Qué es lo que da como resultado? La implicación que tenemos de esto es importante ser atento a las primeras semanas de estudio del estudiante, antes que sea inclusive confrontado una evaluación, para que él se sienta partícipe de esa institución y del programa de aprendizaje. Estamos en la integración social académica frente a sus estudios. Otro modelo que hemos movilizado en la tesis de Lucien Boudrequin es de Karl Roger Schleicher. ¿Cómo podemos comprender la importancia o el compromiso que tenemos con respecto a los estudios? El modelo presente era la importancia hacia los estudios. Ahora hay que tratar de hacer un puente. ¿Qué es lo que hace que el estudiante se quiera comprometer? ¿Qué es lo que es importante para él? Y si lo va a hacer, que no lo va a abandonar nunca y que lo va a lograr. Entonces, este modelo aborda dos modelos con respecto al objetivo: la dimensión de la integración desde el principio y la abstracción también. La integración es en qué medida los objetivos que yo espero están asociados los unos con respecto a los otros. Y el nivel de abstracción de los objetivos es saber, ¿es que yo tengo un objetivo muy concreto o tengo objetivos que son más bien más abstractos y que corresponden a objetivos? ¿Cuál es la persona que yo me quiero convertir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer concretamente de mi persona? Eso lo quiero ilustrar con esta lámina de ejemplos de estudiantes. Si un estudiante quiere convertirse en médico, el objetivo de sus estudios es ser médico, entonces en una esfera que es diferente de la esfera familiar, amistosa, los placeres u otras competencias. Por ejemplo, puede definir la abstracción, desde la abstracción yo veo la profesión, qué es lo que significa ser médico, o yo quiero hacer estudios de medicina, que es mucho más concreto que ser médico en el sentido más amplio
amplio del término. En estas ilustraciones, cada uno de los objetivos que yo quiero lograr son independientes los unos de los otros. Pero el mismo estudiante puede poner su objetivo de ser médico con relación a lo que quiere decir ser médico con respecto a otras calidades que él igual quiere lograr: ser útil, ser competente, ser feliz en la vida, etcétera, y demostrar que este objetivo está asociado a objetivos mucho más cercanos, que son, por ejemplo, lograr mi estudio en la universidad, en los estudios superiores. El estudiante que lo ve como yo quiero hacer estudios de medicina está en un sistema de abstracción inferior, pero que pueden estar también asociados con los otros. Si yo tomo este ejemplo es para mostrarles que la importancia en la perseverancia del compromiso que tenemos con respecto a los estudios. Runxian lo que pudo mostrar en su tesis es que más el objetivo de ser, el objetivo de su capacitación está en un alto nivel de abstracción y mientras más asociado a los otros objetivos que yo quiero lograr, es importante, en este caso, me voy a comprometer con respecto a este objetivo. Entonces, a mí me costará mucho abandonarlo, me costará mucho no ser perseverante, porque son objetivos que yo quiero en términos finales y de integración. Entonces, mientras yo más importancia le doy a un objetivo, menos voy a abandonar mi proyecto, que da como consecuencia práctica estos resultados. Esto muestra que hay que trabajar mucho sobre el proyecto o el proyecto profesional. El objetivo que él tiene es un objetivo de capacitación, situarlo en diferentes niveles de abstracción y demostrar cómo están asociados los unos con otros objetivos que yo quiero obtener en la vida. Por ejemplo, tener una vida feliz, tener amigos, no es algo que esté separado, que sea independiente del objetivo de querer estudiar. Y eso quizás puede facilitar y poder lograr las cosas. A ver, uno de los riesgos con respecto a eso, más su objetivo está asociado en un alto nivel de abstracción, yo no me doy cuenta que no puedo lograrlo. Entonces, quise hacer estudios que son muy difíciles para mí, que son complicados, etcétera. Entonces, es mejor abandonar, descomprometerse desde ese punto de vista para poder lograr otros éxitos. En términos de bienestar, si nos descomprometemos de un objetivo, es importante poder comprometerse con otros objetivos. Yo siempre he querido ser médico, pero me doy cuenta que es difícil la medicina para mí, entonces voy a dejar la medicina, pero si yo me reconstruyo otro proyecto profesional, otro objetivo de formación, el riesgo es muy grande que yo esté a lo mejor en un espacio de depresión. Pero si yo me comprometo con otro objetivo, el trabajo quizás puede ser más bien positivo y pueda aceptar el fracaso de una primera formación y comenzar otra. Y entonces es interesante en este tipo de trabajo las nociones de poder perseverar no a todo precio, sino con el mismo objetivo, sino poder ser realista con respecto a los objetivos que uno se propone y a lo mejor en algún minuto decir, esto yo lo dejo, pero me voy a comprometer con otro proyecto de vida. Otro modelo que utilizamos en el marco de la tesis de Natalie Roland es la planificación. Lo que yo les mostré hasta ahora se focaliza en lo que el estudiante percibe, se compromete con respecto a su objetivo de formación, casi a título personal e individual. La teoría del comportamiento es que los objetivos que alguien busca no están ahí, no están aislados, son construidos por las normas que tenemos, que hemos integrado, las normas sociales. Mis padres, ¿qué esperan o qué piensan que yo tengo que hacer? Mis amigos, las personas más cercanas, los tipos de normas sociales que yo voy a integrar y que yo voy a tomar en consideración van a influenciar mi intención de perseverar también. En el trabajo de Natalie, lo que intentamos ver es en qué medida los estudiantes perseveran con respecto a estas presiones sociales normativas y a lo mejor si pienso que mi papá, mi mamá, mis amigos, que
yo deba ser alguien que perceba a todo precio, o yo mismo pueda autorizarme a cambiar de estudio, a cuestionarme mi elección de estudio, porque mi familia son personas que abandonan, o no, en mi familia, inclusive si no lo logro, tengo que ir igual hasta el final. Entonces, el tipo de presión normativa que son perceptibles va también a modificar la perseverancia de este estudiante. En términos de implicación práctica, es importante tomar en cuenta y comprender las normas sociales que el alumno ha integrado para hacerlo consciente de esas normas sociales y para que él pudiese enfrentarlas con respecto a las dificultades que él encontrará, y quizás reinterrogarse o recuestionarse, pensar que mi papá piensa que, y a lo mejor los papás ni siquiera piensan eso, pero él lo integró como una demanda paterna. El cuarto modelo que hemos utilizado en nuestros estudios es un trabajo que hizo Sandrine Neuville. Es el sistema de Fantasy Value. Abordamos las cosas de manera distinta. La pregunta que se hacen es con respecto a los estudios que yo voy a hacer, con respecto a hacer la elección de estudio de psicología, que es el caso que Sandrine, ¿cuál es el valor que yo le entrego a estos estudios de psicología? ¿Son importantes, son útiles, son interesantes? Pero también, ¿puedo yo lograr estudios de psicología? Lo lograré, y entonces el curso de estadística en psicología o un test de psicólogo, que son a menudo, según nuestra experiencia en primer año, es un curso. Entonces, ¿cuál es el valor que yo doy a esta formación y de mi compromiso frente a mis estudios? Lo que Sandrina puso a mostrar en su estudio es que tomar en cuenta de esta doble dimensión, el valor y el sentimiento de eficacia personal. Eso determina el compromiso que el alumno puede tener en sus estudios. Las implicaciones que eso puede tener es reflexionar como profesor en un programa, cómo puedo hacer entender a los alumnos el sentido y el valor que pueden tener los estudios de tal curso en el marco de un programa para que sepan que es útiles en su formación general. Cómo construir el sentimiento de competencia para que ellos crean en sus capacidades de éxito. El último modelo que utilizamos en el marco de los estudios es la tesis de Michael de Klerk. Es mucho más global. Los modelos de compromiso, hasta ahora, la importancia de motivación, esta importancia de motivación con el lenguaje que el alumno va a tener en sus estudios y el compromiso que él va a tener de su comportamiento, estar aquí, participar, pero es también la reflexión mental, la reflexión cognitiva, metacognitiva, la calidad de los estudios que él va a poner en marcha y el hecho que ella va a implicarse emocionalmente en el marco de sus estudios. Cuando estos trabajos se realizaron, en términos de implicación, cómo hay que ayudar al alumno a que se comprometa en cognitiva y metacognitivamente de una manera interesante para poder bien dirigir sus estudios. Hay que hacerlo durante todo el año y no esperar únicamente este periodo de blocus, que es quizás la víspera del examen, y todos los estudios demuestran que es un poco tarde si uno quiere estudiar la víspera de un curso para ir en profundidad con respecto de conocimientos cognitivos y metacognitivos. Los cuatro modelos que le muestran es el interés que queremos tener con acercamientos que sean más integrales, que partan de un modelo teórico y que tomen en cuenta las diferentes variables. Ahora, estos acercamientos son interesantes siempre y cuando que todos los estudiantes no son iguales. Entonces, una vez más en esta tesis de Michael, es importante ver que cuando tenemos estudiantes que llegan en primer año, tenemos diferentes perfiles de estudiantes y no son todos iguales en términos de sentimientos de competencia, del valor entregado a los estudios, en términos de origen sociales, en términos de éxitos académicos anteriores. Entonces, cuando tomamos en cuenta las diferentes variables, podemos diferenciar diferentes tipos o perfiles de estudiantes. Es importante despejar los perfiles y no para poner una etiqueta, sino decir, no, tú no tienes ningún logro
de éxito, es muy importante proponerles formaciones o tienen dispositivos de ayuda que van a responder a las necesidades particulares de los estudiantes. No sirve de nada mostrarle o proponerle lo mismo a todos los estudiantes. Parece eso muy evidente, pero es interesante demostrarlo. Es importante de diversificar los diferentes acercamientos a lograr el éxito. El segundo elemento es que un programa de primer año de ingeniero, de química, de psicólogo o de médico no son los mismos programas de estudio. Entonces, a menudo cuando abordamos los temas para lograr el éxito, lo hacemos de manera global, sin importancia que la existencia de cada uno de los programas y las maneras de lograr un programa u otro son muy diferentes. Inclusive la tasa de éxito de un programa al otro y la manera como los estudiantes se conectan con un programa u otro son cada vez muy distintos. A través de estos estudios podemos diferenciar según los programas. Evidentemente hay dispositivos de ayuda que son específicos a los contextos locales del programa en particular. El último acercamiento para entender el fenómeno de la perseverancia. Cuando miramos el proceso de perseverancia en un año, ya les dije, antes de llegar a la universidad está en la primera semana el periodo de la primera sesión de exámenes y la segunda sesión de exámenes. Puede haber estudiantes que abandonen en diferentes minutos. Aquí lo que es esquematizado o lo que se muestra son 4 perfiles de estudiantes que nos contaron después cómo fue su primer año universitario. Entonces el gráfico que ustedes pueden ver en la imagen, que suben y que bajen, son las representaciones que los estudiantes han hecho de su proceso, de su año precedente, su primer año. Entonces el primer estudiante que está en la izquierda para ustedes, que era un comienzo malo, era un estudiante que estaba muy motivado cuando él llegó a su programa de estudio. Rápidamente tuvo una caída rápida de su motivación con respecto a sus estudios y entonces que él consideró que él no correspondía a lo que él esperaba. Eso lo hizo, su compromiso bajó rápidamente y entonces él reconstruyó su motivación. Para otros estudiantes, esta fase de disminución de compromiso se sitúa en otro periodo. El segundo alumno que está calificado, que había mucho investido en su primer semestre y después cuando él llegó a la sesión de los exámenes estaba tan cansado que abandonó completamente la presión y él no podía ya asumir la presión para estos exámenes porque él realmente estaba muy de compromiso mayor durante todo el primer periodo, entonces no guardó energía para el periodo de los exámenes, mucho sueño y de salud también. Para otros alumnos son estudiantes que están muy motivados siempre y que se dan cuenta con los resultados, tienen los resultados de los exámenes, no va para nada con todo el compromiso que tenían y entonces el déficit que ellos acumularon, que venían de la educación secundaria o quizás de los primeros meses, eran incapaces de recuperarlo, entonces ellos se dan cuenta que no lo lograrán y abandonan en el segundo semestre. Y el último representante, el último alumno, son estudiantes que empezaron de una manera muy lenta y que en el minuto en que ellos tuvieron su examen, el resultado, esto no está resultando. Yo puedo hacer mucho más que esto y yo entonces hay un chispazo y yo voy a comprometerme mucho más con mi programa porque yo puedo dar más. Podemos ver en estos esquemas muy someros que yo les muestro que para cada uno de los estudiantes mirados de manera individual, el tipo de ayuda que pudo ser propuesta para poder ayudarles a avanzar en su programa de estudio debe ser diferente, no pueden ser iguales, no puede ser el mismo programa para todos y en cada momento del año no son las mismas necesidades que el alumno puede tener. Entonces las implicaciones, es importante proponer dispositivos diferentes según los diferentes periodos del
funcione e intervenir en función de los momentos y las necesidades específicas del estudiante. Esto les da una primera percepción del tipo de investigaciones que nosotros hemos realizado para poder entender la perseverancia o cómo la entendemos. La pregunta que nos podemos hacer es, yo no miré la hora, ¿qué hora es? ¿Tenemos tiempo? Yo no me fijé en la hora. ¿Tenemos tiempo? ¿Ok? 10 minutos, ok, perfecto. Entonces el segundo tiempo es la intervención. No basta con comprender nuestra filosofía, cómo podemos poner en marcha procesos y dispositivos de intervención que vienen a sostener la perseverancia del estudiante. Dos ejemplos son el proyecto de formación. Es un dispositivo que pusimos en marcha en la Facultad de Psicología de Ciencias de la Educación. Yo inclusive soy profesora ahí y decidimos entonces sacar todos los dispositivos de ayuda que existían hasta ese minuto, que eran opcionales y que no estaban integrados en el programa de estudios, y reemplazar eso por un curso que se llama Proyectos de Formación y que integra solo para los 3 primeros años de estudio diferentes módulos y diferentes dispositivos de ayuda al alumno y que forman parte de su programa. Entonces están todos obligados a hacer estas actividades. Ahora, los tipos de actividades que realicen, ellos escogen en función del momento y de sus necesidades. Y intentamos articular en el marco de este proyecto de formación 2 dimensiones o 2 ópticas que son delicadas en los alumnos. Por una parte, el conocimiento de sí mismo como nuevo estudiante universitario, cómo me debo preparar, salgo del liceo, cómo lo hago, cómo se estudia en la universidad de manera distinta, y también el conocimiento de sí mismo como futuro psicólogo. Muchos estudiantes que llegan donde nosotros, en el contexto el acceso es libre, vienen porque gustan los niños, porque la psicología no es difícil, en fin, tiene una reputación de ser fácil. No quiere decir que realmente sea así. Quiero algo en ciencias humanas, es muy variado, en fin. Hay miles de motivaciones que llevan a los alumnos a llegar al programa de psicología. Y en el cabo de 3 años, y en el marco de esta actividad, es confrontarlo a lo que es el oficio de psicólogo y cuáles son las competencias que hay que tener para poder ser psicólogo y poder articular los conocimientos de sí mismo sobre su estudio, la manera como estudian y los estudios que yo escogí con el sentido, tomando en cuenta el medio ambiente universitario, cómo lo voy a hacer en este espacio, y conocimiento del campo laboral. Es iniciar entonces en los estudiantes el proyecto de formación y de futuros profesionales y adaptarlos al medio universitario. Yo creo que es un proyecto que integra o que se integra con el acercamiento que hemos valorizado. Es que al concebir este curso nos dimos cuenta que los diferentes resultados de búsqueda, es decir, que hemos querido integrar el tema o la pregunta de los objetivos de formación en los proyectos profesionales. Llevarlos a construirse un proyecto de formación profesional. Integramos también favorecer la integración social y académica de los estudiantes. Desde la primera semana tienen mucha actividad de proyectos de formación para que conecten o comuniquen entre ellos. Nuestro contexto son 500 alumnos en primer año, en BAC 1 de psicología. Están las salas de clase, es un anfiteatro enorme con 500 personas y se miran y no se conocen. ¿Cómo podemos guiarlos para que se integren? Desde la primera semana de clase tratamos de trabajar con ellos con estrategias de estudio, cognitivas, metacognitivas, y el valor del desarrollo de eficacia. El segundo ejemplo de un dispositivo de intervención que pusimos en marcha, que se llama Pack en bloque. El blocus, el bloqueo, es aprendérselo de memoria. Pack es un conjunto de herramientas, de hilos para poder ayudarnos. El periodo se basa en el periodo de la Semana Santa, entonces las primeras semanas de abril es un periodo de vacaciones para los estudiantes, pero es el minuto de hacer un pre-bloque
que comenzar efectivamente a preparar los exámenes del mes de junio. Entonces, este dispositivo es una semana de bloqueo que es en este marco de vacaciones por 10 facultades y es facultativo. Entonces, ellos escogen dónde se inscriben y tienen acceso durante una semana a un marco específico con el objetivo de ayudarlos en términos de calidad de su estudio, trabajar, cantidad de tiempo, pasar las horas necesarias para poder estudiar y aprender una higiene de vida durante ese bloque y no trabajar hasta las 5 de la mañana para levantarse 3 horas, poder hacer pausa, a poder manejar su estrés. Entonces, durante este periodo, los alumnos tienen un planning de trabajo, están en una sala de clase con una persona que los está cuidando, generalmente es un ayudante, y ayudarlo y los obligamos a poner de lado o separar sus portátiles para que no estar distraídos con cualquier elemento, todo lo que tiene que ser redes sociales o que los corta durante las clases, de manera que ellos estén efectivamente focalizados en sus estudios y no perturbados o molestados por otros elementos externos. Es una actividad facultativa, optativa, y puedes elegir a qué cosas quieren hacer y en qué minutos lo hacen, y ellos pueden decidir si van o no van también. Estos dos ejemplos, a ver, presentándoles esto, ustedes se dan cuenta que dejamos la libertad de elección, llevamos a los estudiantes a que se piensen en sus estudios, está inspirado de trabajos que hemos realizado también, obviamente. Estos son dispositivos de intervención. El compromiso ahora es, ¿esto funciona sí o no? ¿Vale la pena hacer esto? Dispositivos de intervención, ¿esto realmente les ayuda a perseverar? Yo quizás fui muy ambiciosa al presentarle 4 programas que buscamos evaluar, pero yo solamente en función de un tiempo yo les voy a presentar algunas cosas. La primera investigación que realizamos era trabajar sobre el tema de los dispositivos de acompañamiento que se le ofrecen a los estudiantes. Muchos servicios son ofrecidos a los estudiantes de la universidad y los alumnos los van a buscar efectivamente, o los que tienen más necesidad los van a buscar, estos dispositivos de ayuda, y si la respuesta es sí, ¿cómo lo hacen y cómo evalúan el objeto? Partimos de la lógica que si los estudiantes van a recurrir a un dispositivo de ayuda, es decir, que ellos están buscando ayuda. Buscar ayuda quiere decir, es un proceso de metaconocimiento, es darse cuenta que necesitamos algo, tenemos un problema, necesitamos ayuda y tenemos que ir a buscarla, y el dispositivo que yo necesito no es un proceso simple, y además hay que saber dónde está esa información y cómo buscar la información. Entonces, lo que nosotros hicimos a través de preguntas y entrevistas, de una manera bastante somera o sucinta, fue para encontrar, y nos dimos cuenta entonces, estamos en la lógica de la evaluación de los dispositivos, que los alumnos no se dan cuenta siempre para qué sirven los diferentes dispositivos o herramientas que se les proponen y para qué sirven, y que a veces tienen necesidades diferenciadas, y que estas ofertas propuestas por la universidad están hechas para poner a un tipo de pregunta. Hay muchas actividades que se ponen en práctica nosotros en octubre, noviembre, y durante el periodo de bloqueo universitario los alumnos tienen necesidad de una ayuda. No hay muchas cosas que se ponen a disposición de ellos, y es ahí que nos dimos cuenta a través de esta encuesta, es que no encuentran la ayuda que necesitan en el momento preciso, pero tampoco se dan cuenta de manera positiva cuáles son las ofertas que les dan, porque ellos tienen percepciones de aquel que le ofrece, quizás no es el más competente para ayudarme, y a menudo nos gusta ir a buscar al amigo que sabe más, y en vez de ir a un profesor o donde un consejero, eso me podrá realmente ayudar, entenderá lo que yo quiero. Entonces, la percepción de aquel que ofrece es un elemento importante también. Nos hemos dado cuenta que a lo mejor es un obstáculo en la búsqueda de la ayuda. No voy a ir más allá de eso.
algunos resultados de la evaluación de los reducidos Pack and Block. Es un dispositivo importante que se puso en marcha en toda la facultad. Funciona después de haber participado en este blocus, digamos, con un marco específico. Entonces, si tuvieron resultados, a ver, en el mes de mayo se evaluó este dispositivo. Yo le hago la referencia a 2013-2014. Es la segunda vez en que pusimos en marcha esta herramienta, y aquí lo que quisimos hacer fue evaluar a los estudiantes que participaron desde el dispositivo el tiempo 2 y 3, sino también al arrancar la primera semana y al final de la semana estaban satisfechos de la herramienta, aprendieron algo, pero también le preguntamos a todos los alumnos de BAC 1 en febrero, o sea, en marzo, perdón, le hicimos un montón de preguntas, cómo vivieron ellos el primer blocus de diciembre, y ahí tuvimos muchos estudiantes que respondieron, y para ellos nos dimos cuenta que 120 participaron efectivamente del Pack and Block, pero es decir que hay muchos que no participaron de este dispositivo, de esta herramienta. Y en mayo, en junio, volvimos a interrogar a todos los alumnos del BAC 1, aquellos que quisieron responder, o sea, unos 800 y tantos sobre los 3.000 alumnos que hay, y ahí también nos dimos cuenta de nuevo que hay un porcentaje que ha participado y que respondieron. Lo que es interesante, eso nos da, por ejemplo, puntos de comparación entre estudiantes que participaron de la herramienta de trabajo y otros que no participaron, y eso nos permite ver si hay una mejora entre ellos, de aquellos que participaron. La primera pregunta que nos hicimos fue: los participantes de Pack and Block, vamos a buscar que aquellos que realmente tienen necesidad o aquellos que efectivamente tuvieron malos resultados en diciembre, y cuando los analizamos y nos damos cuenta que efectivamente eran estudiantes que eran mucho más débiles con respecto a sus resultados de enero, y la manera en cómo pusieron en marcha su blocus en diciembre. En términos de integración, para ver si era importante, en este aspecto es importante saber, el objetivo es saber muy bien con respecto a los resultados obtenidos. Después comparamos los estudiantes que participaron en el blocus 1, el Pack and Block, con los otros que no participaron, para ver si durante el mes de mayo, el bloqueo que se hace en enero, si ellos sentían que se habían mejorado la calidad de sus estudios o cómo manejaban el estrés. Y ahí para todos los alumnos los resultados son mucho mejores de aquellos que no participaron. Es decir, que sus condiciones de vida, de gestión del tiempo, lograron un equilibrio de dormir bien, comer bien, no tomar bebidas energizantes, etcétera. Y después de eso nos dimos cuenta que esos alumnos van a lograr mucho mejor la sesión del mes de junio, es decir, que los resultados van a ser mejorados en la sesión de junio. Y ahí nos dimos importante saber no tomar el blog de los estudiantes. Los que no participaron no son toman en cuenta, pero sí se miran. Después se comparan a alumnos de niveles equivalentes en enero y en diciembre. Los Pack and Block y los no Pack and Block, y los que estaban bajo el medio, y los que estaban en el medio, bajo el medio, y los de mejor resultado, o sea, los regulares, buenos y malos. Y lo interesante ver para estos subgrupos superiores, el dispositivo Pack and Block les ayudó. Lo que ustedes no pueden ver aquí porque es muy pequeño, pero que los que participaron del grupo Pack and Block, de los más debiluchos, tuvieron mucho mejores resultados en junio con respecto a los mismos participantes que no participaron de este proceso. Entonces, lo que nos permite llevar a los alumnos a tener mejores resultados. Para los alumnos que eran de resultados regulares, fue el mismo resultado. Aquí no hay efecto benéfico sobre los mejores éxitos. No queríamos ver eso tampoco, sino queríamos ver cómo estudiaban. Y la diferencia incluso se aparece en el gráfico, no es significativa, y para los alumnos, muy buenos alumnos, tampoco. Yo no voy a hablar de eso.
Son otros proyectos con los que hemos trabajado sobre la percepción del feedback de las primeras semanas, y también hemos desarrollado una herramienta para poder evaluar los dispositivos y pedir que las facultades pongan en marcha. Yo voy a terminar mi exposición diciendo que en el tipo de estudio que nosotros realizamos con respecto a la perseverancia es trabajar en un acercamiento que sea no factores aislados, poder encontrar metodologías que combinen efectos de acercamiento cuantitativo y cualitativo y metodologías que permitan ver las interacciones entre los diferentes factores y poder tener los efectos moderadores de las diferentes variables. Y finalmente es importante que guardemos esta idea, conservar esta idea de un dispositivo. La perseverancia de un estudiante de primer año de ingeniería, psicología o sociología no es el mismo approach. Es importante comprender y contextualizar nuestras investigaciones, nuestros programas en función de las disciplinas, de las facultades, y poder acotar bien las preguntas que los alumnos se hacen, y en función de eso poder proponer dispositivos que sean y que les permitan tocar efectivamente a los alumnos cuando ellos tienen necesidad. Es de esta lógica de poder articular la comprensión, la evaluación y la intervención. Muchas gracias.